después de esto vamos a comenzar el mensaje del día de hoy, que es una continuación a una serie que he estado predicando en las últimas 5 semanas. Entonces hoy estamos aterrizando en este quinto tema titulado Estoy enojado. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe y así podamos abrazar y que esta palabra de vida caiga en nuestros corazones y podamos discernir lo que Dios quiere hablar para nosotros en este día. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque nos has traído de donde quiera que vengamos, sea de nuestros hogares o de otros asuntos, responsabilidades. Padre, tanto los que estamos aquí como los que están a distancia, te pedimos para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones con instrucción, con exhortación, también, Padre, con restauración, porque estos mensajes, Padre, es para rectificar nuestros caminos, es para sincronizar de acuerdo a tu voluntad, Padre, y para que nosotros podamos ser mansos de corazón y así poder llegar a madurar a la perfección de Cristo Jesús. Espíritu Santo, muévete en este lugar, en esta congregación y háblanos en este día, Padre, a tantas personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Habla sus corazones, Padre, que tu Espíritu Santo nos toque en este lugar, en estos momentos, y así podamos recibir una bendición total, Padre, en esta área tan específica, en esta área que hoy, Padre, has puesto en los corazones de tus líderes, de hablar, de enseñar, de predicar, y así también, Padre, para que el prado esté siendo alimentado espiritualmente. Espíritu Santo, tócanos en este día, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En este día entonces estamos continuando con la temática de la serie Ayuda. La serie que está enfocada en hablar las emociones dañadas, las emociones que nos afectan, las emociones que nos deprimen, las emociones que a veces están fuera de lugar. En el primer tema hablábamos de cuando las personas están lastimadas, están dañadas y cómo Dios nos puede ayudar y nos trae esperanza. Su misma promesa dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Después el segundo tema que tiene que ver con la angustia, la aflicción, el dolor y cómo también al paso de los años todos somos lastimados por alguien más, a veces por nosotros mismos, pero también que nosotros lastimamos. El tercer tema tiene que ver con la angustia, tiene que ver con la preocupación, o sea, la ansiedad. Y este tema también nos equipa para entender que nosotros no podemos controlar el tiempo, no podemos controlar la voluntad de otras personas, no podemos controlar las circunstancias, no podemos cambiar la naturaleza que ha sido ya diseñada por Dios, sino que Dios nos enseña a confiar en Él independientemente de todos estos factores o cualquier otro que se presente en nuestro caminar. Y el cuarto tema, que es estoy avergonzado, hablamos de la vergüenza, de cómo todos en algún momento u otro seremos avergonzados por la gente, por nuestras propias acciones, por nuestras palabras. De una u otra forma caemos a veces en esta trampa. Y mencionaba en el estudio bíblico cómo Satanás usa mucho el arma de la vergüenza y la culpa. Y las personas tenemos la tendencia a guardar secretos que nos van a arrastrar quizás por años o por décadas, y eventualmente se hacen en cargas, en ataduras, en cadenas que nos atan a un pasado lleno de dolor, lleno de sufrimiento innecesario, y que ahora la palabra viene a poner la luz, esta mentira que es una mentira del diablo, pero que Dios
desata, rompe estas cadenas en el nombre de Jesús. Y hoy estamos aterrizando en el quinto mensaje titulado Estoy enojado. Estoy enojado. Y todos vamos a usar esta expresión de una u otra forma. Allá en la calle usan palabrotas para decir estoy. O a veces nosotros venimos de dichos más populares. Me encanta mucho cuando dicen la expresión estoy enchilado, para decir pues que están molestos, enojados. Vamos a hablar de lo que es el enojo, de lo que es la ira, porque este tema tiene que ver con esa emoción que ha sido creada por Dios, que ha sido dada por Dios a nosotros, pero que nosotros muchas de las veces no sabemos usarla. Entonces vienen algunos ejemplos, algunos son justificables, otros no son justificables, para desarrollar esta emoción y deteriorarla, deformarla. Por ejemplo, en una ocasión estaba esta mamá que era dedicada a la familia, estaba cocinando, estaba cantando, estaba bailando mientras cocinaba, y de repente tocan a la puerta con unos toquidos así fuertes. Y cuando abre la puerta, se encuentra un par de oficiales para darle la noticia que su hija de 9 años con su prima de 9 años habían sido atropelladas por un borracho y habían muerto en el lugar. Entonces el corazón de esta madre se llenó tanto de dolor como de una ira imperdonable hacia aquel que le quitó el regalo más sagrado que tenía en su corazón. ¿O qué tal aquella esposa que a través de la mensajería descubre que su esposo está teniendo un romance con otra mujer y que decide guardarse por salvar su matrimonio y su familia ese dolor, pero ese dolor se convierte en una ira incontrolable que eventualmente va castigando silenciosamente a su esposo de muchas formas, y que vive sacrificándose y con este dolor que es incontenible, que no se aguanta, que un día en el altar juró amor por aquella pareja y que lentamente se va desgastando hasta convertirse en un odio. ¿O qué tal aquella hija que apenas es una niña y que también recibe la gran noticia que su madre murió? Y a raíz de esta situación, la hija a tan temprana edad, siendo apenas una niña, no sabe discernir, no entiende la situación, no entiende por qué, y que sin embargo interpreta como que su madre la rechazó y la abandonó, y por lo tanto está odiando a su madre, aunque su madre no tiene culpa, tampoco escogió la muerte, simplemente le tocó, se murió. Pero la interpretación de esta niña es de no poder perdonar a su madre porque se murió sin su consentimiento. Son realidades que forman parte de nuestras vidas y son realidades que trauman a las personas, que hacen de nosotros un carácter, y que vamos a ver cómo ese carácter comienza con un sentimiento que muchos no sabemos manejar. La ira, el enojo, que es tan destructivo y devastador a forma individual, pero también a nivel familiar. Vamos a hablar en el primer punto que queremos entender lo que es la ira, lo que es la furia. La mayoría de las personas simplemente no sabemos cómo lidiar con esta emoción.
Y a raíz de lidiar con el sentimiento de el enojo, puede llegar un momento que el enojo nos va a hacer perder el desequilibrio del resto de las emociones. Vuelvo a recordar lo mismo. El enojo es parte de las emociones dadas por Dios. Pero cuando nosotros no sabemos usarlas, cuando nosotros no sabemos manejarlas, entonces pueden ser contraproducentes. El caso del enojo es como algo que hierve nuestras entrañas, que sentimos en contra de algo, de alguien, porque nos hemos sentido que nos han ofendido, nos han lastimado. Entonces demandamos justicia, a como dé lugar. En medio del enojo gritamos, insultamos, humillamos, hacemos, deshacemos, golpeamos, e incluso también hay personas que manifiestan el enojo a través del silencio. Y todas estas manifestaciones pueden presentarse quizás por horas, por días, por semanas, por meses o hasta por años. Dependiendo de cómo estamos disciplinados y cuán tan cerca estamos a la palabra de Dios, así vamos a manifestar el sentimiento del enojo. Hay personas que se han muerto enojadas y nunca han perdonado. Mientras que asumo que la mayoría de nosotros lidiamos con el enojo quizás por algunos días y eventualmente medio perdonamos, eventualmente medio nos reconciliamos y parcialmente vivimos más o menos llevándola con la pareja o en la familia. Ya que en la familia siempre habrá conflictos, siempre también habrá fricción. Y el enojo es una de las primeras características que está por todas partes y que todos vamos a vivir, a pasar, a sentir, a experimentar. Por lo tanto, todos sabemos de primera mano lo que es la ira, porque no se escapa de nadie. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Santiago 1:20: porque la ira del hombre no obra para justicia de Dios. Esta emoción, vamos viendo que en lo que es la lengua original, significa y se traduce como provocar o al encolarizar, llegar a exasperarse, enojar, airar o incluso indignar. Es tan común para todo el mundo experimentar esta emoción. Y vuelvo a recordar, cuando nosotros practicamos una emoción, es nuestra salida, es nuestra reacción carnal. Entonces, una emoción dada por Dios va a escalar a la segunda faceta. La emoción es algo espontáneo y temporal, mientras que si escalamos a la segunda faceta, ahora se convierte en un sentimiento. Algo que ya va a estar incrustado en tu mente, programado, una reacción automática que se va a venir al corazón de esa persona. Y si aún así continúas indagando y experimentando la misma sensación porque es tu salida o tu reacción a un problema, a una situación, a una persona, entonces se convierte ya en una condición crónica. Y una condición crónica no solamente representa una enfermedad psicológica, una enfermedad emocional, una enfermedad espiritual, pero también tiene todo el potencial para hacerse en una enfermedad psicosomática. O sea,
algo que comenzó con una emoción deformada, ahora puede llegar hasta el punto en que te enfermas en el cuerpo. Enfermedades estomacales, respiratorios, sanguíneos, a raíz de la cólera, a raíz del enojo, de la ira incontrolada. Toda emoción dada por Dios es un regalo, algo que Él ha creado. Toda emoción que Dios nos ha dado debe de tener un uso correcto en su momento correcto. Y somos nosotros, cuando no sabemos manejar la situación, cuando no sabemos controlar nuestras emociones, es que nuestras emociones se deterioran. Y entonces usaremos estas emociones de una forma incorrecta. Y esto nos puede llevar a una condición crónica, una enfermedad, algo que nos va a corroer. Porque el coraje nos lleva a otras malas emociones, a otras puertas emocionales o espirituales. Es uno de las emociones que pueden ser más destructivas para la persona. Los grandes errores que se han cometido en este mundo han sido cuando la persona estaba airada, porque la ira ciega el entendimiento de una persona. Entonces, la ira está arraigada al rencor, al orgullo, al egocentrismo. Es querer hacer justicia por mi mano y por mí mismo, a como yo veo mi realidad, a como yo veo mi vida. No necesariamente va a ser una justicia, sino simplemente es que las cosas sean como yo quiero que sean. Y se acabó. Eso es egocentrismo. Entonces, voy a hablar primeramente de 4 advertencias que son diferentes en las emociones. En primer lugar, en el libro de Proverbios nos lleva o nos deja saber que no debemos dejar controlarnos por la ira, por el enojo. Y esto es importante porque si nosotros nos dejamos dominar por la ira, entonces ahí podemos llegar a tomar decisiones equivocadas. Si tú tomas una decisión mientras estás airado, enojada, 100% seguro que vas a cometer errores. Errores que en un momento, cuando la ira se vaya disminuyendo y veas la situación, te darás cuenta que vas a exagerar en tus decisiones, en tus palabras, en tus hechos. ¿Han visto en las noticias cómo cuando la mujer engaña al marido y el marido en su ira, en su furia, cegado, llega con una pistola y le quita la vida a su esposa, a sus hijos y a sí mismo? ¿Has visto a los jóvenes en su desprecio, en su odio, en su rencor, en su enojo, en su ira? Llegan a las escuelas, a las tiendas, a los lugares públicos con armas de alto calibre, matando a toda persona que se le atraviese. El enojo y la ira tienen esa capacidad de destruir vidas, de destruir matrimonios, familias e hijos. Por eso vuelvo a reafirmar, es una de las emociones que si no sabemos dominarlas, son de las más nocivas, tóxicas y destructivas. Y muchos de nosotros hemos cultivado esa emoción deteriorada desde que éramos niños. No la manejamos, no la controlamos y eventualmente somos personas explosivas. Es algo vergonzoso incluso en las iglesias donde los líderes, ya líderes en todos los niveles,
y batallan con la ira, que llega a cometer muchos estragos. Lo he comentado en algunas ocasiones cuando estamos en los trabajos. Dice un psicólogo que la mayoría de las personas, cuando se cambian de trabajo, no renuncian al trabajo, renuncian a las personas, renuncian al mayordomo, al supervisor, al jefe, en medio del enojo. Por eso el enojo tiene muchas implicaciones, muchas ramificaciones. El enojo nos lleva a muchos resentimientos con las cuales muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, quizás todavía estamos lidiando a estas alturas de nuestra vida. Por eso ahora la palabra es para restaurar y para sanar este sentimiento que corroe el alma, que contamina el espíritu y que rebaja el carácter de una persona delante de Dios y de la sociedad. Uno de los segundos aspectos es que no debemos dejar que seamos provocados a la ira. ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a estar pasando muchas cosas que nos hacen sentirnos airados. Lo que los gobiernos, las escuelas, organizaciones, hay tantas cosas que vamos a estar en desacuerdo, pero que no necesariamente nos tienen que envolver en la ira. No debemos dejar llevarnos por la ira. Tercero, el enojo es un elemento esencial en el Hijo de Dios. Escuchen bien, porque esto puede sonar un poco confuso. El enojo es un elemento esencial en el Hijo de Dios. Sea en el Antiguo Testamento hablando de profetas, sea en el Nuevo Testamento hablando de pastores y ancianos. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios nos dice de amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Pero de la misma forma Dios nos enseña a odiar el pecado, a estar enojados en contra de la injusticia que ocurre en este mundo, la impiedad. Pero Cristo ahora de esta forma nos enseña a odiar el pecado, pero amar al pecador. ¿Cuántos de nosotros somos pecadores? Todos, ¿verdad? Y nos enseña claramente en esa historia cuando vienen y traen a una ramera que fue encontrada en el acto del pecado. Y todos están listos para apedrearla, para matarla, de acuerdo a la ley de Moisés. Y Cristo dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántas piedras le arrojaron? Porque todos somos pecadores. Entonces, en la cuarta advertencia, el ser nacido de nuevo, el ser imagen y semejanza de Dios, nos dice que sí podemos airarnos, pero que no pequemos. Porque en realidad el enojo no es un pecado. No es un pecado. Es una emoción dada por Dios. Y si sabemos usar nuestras emociones, son dadas para advertirnos que algo no está bien, que hay algo que anda mal, algo interno o algo externo. Y nosotros debemos de examinar la situación para estar listos para saber responder a las situaciones que demandan una respuesta. Ahora, el enojo tampoco podemos ocultarlo. No podemos ignorarlo, porque el enojo comienza con algo sencillo. A ver, los casados, no sé si solamente yo tenga este tipo de situaciones, pero voy a dar unos ejemplos. ¿Qué tal? Te casas
con esa princesita, con ese príncipe azul. Se dicen Romeo y Julieta. Es más, ya hasta ni te acuerdas de cómo se llama, porque todo el tiempo le llamas amor, mi vida, mi cielo, mi reina, mi rey, babe. ¿Cómo le llamas? Pero te casas y ahora resulta que vas al baño. Las mujeres hay veces que no les parece cuando dejan la tapa del toilet arriba, una lo quiere abajo, el otro arriba. El marido se lava las manos, estaba echando mecánica y deja el zinc todo chispeado de tierra y cosas, suciedad. La mujer se estaba cepillando los dientes y deja manchas por todo el espejo, un pelerío allí por todo, donde se bañó, donde se peinó, y estos detallitos que se van amontonando, al principio, amor, esto y lo otro, pero pasan los meses, y si no conocemos de Dios, quizás va a llegar el día en que ya no la vas a llamar así, ni por su nombre, ya la vas a llamar como el 10 de mayo, hija de tantas por cuantas, entre tantas de igual al 10 de mayo, mira lo que estás haciendo. Y comienza a amontonarse lo que comenzó con detallitos, pero que vas acumulando, y como no estás tratando el asunto, como no estás tratando tampoco el enojo, se va amontonando hasta que se convierte en un resentimiento. Y llega el día en que pareciese que el fenómeno del Popocatépetl llegó a nuestro corazón y de nosotros hay un estallido de lava y de ira. Ese es el enojo que comienza cuando no se trata, llega a escalar, porque aquellas grandes tragedias, todo lo más malo que podamos escuchar o ver, comenzó quizás por algo sencillo. Por eso cada uno de nosotros debe de tratar el asunto de la ira. No puedes suprimirla, no puedes maquillarla, no puedes enterrarla, no puedes esconderla, porque eventualmente eso va a crear un gigante, un monstruo dentro, hasta que llegue un día que ya no es el Hulk de Hollywood, sino ya eres tú. O podemos decirle, se salió el indio, se salió la India. O sea, tenemos que tratar con el sentimiento cuando está deformado, porque de una u otra forma lo vas a manifestar, de una u otra forma lo vas a expresar con tus palabras, con tus hechos, con tus decisiones, con cualquier cosa. Y unas personas son más explosivas que otras. El enojo también puede venir como una ira descontrolada que se puede dirigir en contra de su perpetrador. ¿No han visto algo muy común? O quizás no lo hemos entendido de esa forma, pero cuando los padres son muy ásperos con los hijos, cuando los padres por alguna razón u otra fallan a los hijos, y los hijos cuando son chicos y están bajo el mismo techo, no pueden decir nada. Pero algunas veces cuando los padres abusan de sus hijos o los maltratan demasiado, esos niños o niñas crecen con el sentimiento de decir, un día voy a crecer, un día seré más fuerte que mi madre o que mi padre y me las va a pagar. Por eso vemos a nuestros jóvenes cuando ya agarran su licencia, tienen su mayoría de edad, huyen y se aseguran de hacer exactamente todo lo opuesto que los padres
les decía no hacer. Se tatúan, se ponen aretes por todas partes, cigarros, alcohol, prostitución, esto y lo otro, y se hacen hijos rebeldes, porque están haciendo todo lo opuesto de lo que sus padres aborrecían. Porque detrás de estas acciones, detrás de esta rebeldía, se encuentra un enojo que ellos quieren repagar a sus seres amados, pero lo único que están haciendo es lastimarse a sí mismos. Entonces, esa es una ira descontrolada. También tenemos aquella ira que comienza con cosas leves, pequeñas, y que quizás no las atendemos, y que es un enojo quizás no espontáneo, no grande, no algo que pasa en una experiencia particular, pero quizás está allí. ¿Han sentido aquel enojito que es chiquito, de tan chiquito que es del tamaño del diámetro de un alfiler, y que te acuerdas de esa persona y sientes que el alfiler te está picando el corazón? Chiquito, le digo a Chloe, muy chiquito, chiquitito, pero que te pincha. Y pasa una semana, pasa un mes, pasa un año, pasan varios años, y se hace en un resentimiento crónico. Y eso te lleva a tener un corazón amargado, que eventualmente vas a manifestarlo. Vas a sentir tu repudio hacia aquella persona, hacia aquellas personas. Y si no lo tratas, ¿cuántas familias ves unidas en estos momentos? Es más, si sabes que tu hermano o tu hermana está en Chicago, tú te vas a Canadá. Quieres estar lo más lejos que se pueda de esa familia. Quieres estar lo más lejos que se pueda de tus padres que tanto mal te hicieron. Y así, porque fue un tipo de resentimiento que no fue tratado. También tenemos otro tipo de ira que se llama indignación, que es una ira con el deseo de hacer el bien. Que es una ira con el deseo de hacer el bien. Por ejemplo, cuando existe mucha hambre en la comunidad y te molestas porque nadie hace nada, y comienzas a través de la ira a tomar la iniciativa para crear un programa, para adherirte a una organización, a una institución, a una iglesia y atender a los hambrientos. Así comienza, haciendo el bien. Así comienza usando algo que fue diseñado por Dios para advertir que hay algo malo, para hacer la justicia, para combatir la impiedad de este mundo. Por eso digo que todas nuestras emociones que sientamos fueron dadas por Dios con un propósito, y que si las sabemos usar para ese propósito para el cual fueron diseñadas, entonces nos van a llevar a hacer el bien. Pero en algún momento u otro tenemos que saber manejarlas, saber controlarlas. Ahora, si a mí me dan una patada, si a mí me dan una trompada, me va a doler. Cuando nos hieren, duele. Pero eso no significa que 20 años después todavía me esté quejando por esa patada. Eventualmente tenemos que sanar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:26? Que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. O sea, que aprendamos a perdonar. En inglés dice la canción, let it go. Que sueltemos esa emoción que nos daña,
que no se convierta en algo tóxico en nuestro caminar. Eso es lo que es saber manejar nuestras emociones. Entonces, la ira no necesariamente es un pecado. Tenemos el caso de cuando Jesús se indignó en una sinagoga cuando estaba a punto de sanar a uno de la mano seca, y sintió enojo o indignación porque todos estaban ensorbecidos de su entendimiento. También tenemos el caso de cuando Jesús llega al templo que es llamado la casa de Dios, la casa de oración, y lo que se encuentra son vendedores ambulantes negociando, intercambiando monedas, intercambiando dinero por animales para los sacrificios defectuosos. Y Jesús se encendió en ira, agarró un chicote y lo sacó. Mi casa será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en un mercadero. Eso es lo que dijo. Entonces, vuelvo a aclarar, el enojo no es un pecado. Porque si fuese un pecado, entonces estaremos asumiendo que Cristo es un pecador, y cómo nos pudiera derrimir de nuestros pecados. ¿Cómo podría ser llamado el Cordero sin mancha? El enojo no es un pecado, pero cuando dejamos que pasen muchos soles y lunas, muchos días y mucho tiempo, y no hemos hecho lo correcto, entonces se hace un pecado. Cuando dejamos que el enojo nos lleve descontroladamente a tomar venganza en contra de esa persona o de esas personas, eso es lo que nos hace pecar. Cualquier persona que vive en sintonía con el corazón de Dios, entonces es normal que sienta la ira. Es normal que tengamos enojo. Pero eso debe de ser enfatizado en contra de la injusticia dada por Dios, en contra de la impiedad, porque por todas partes hay esto. Pero no debe de ser usado en contra de una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Amén. La ira ante la mentira, el pecado, el atropello de los más débiles, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, eso es lo que es la indignación que viene de Dios, que es dada para nosotros y que también nos advierte cuando algo no está bien, ya sea dentro de nosotros o sea en nuestro entorno. Cuando no sabemos manejar la ira, esto también está fomentando el orgullo, o más bien dicho, el egocentrismo. Santiago 1:19, que cada uno sea tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra para justicia de Dios. El enojo también tiene manifestaciones externas, como lo he dicho. Estas manifestaciones las vamos a ver reflejadas a través de la maldicencia cuando las personas se enojan. ¿Han escuchado? Que carne sobre carne sobre carne sobre carne, parecemos más carniceros que los propios carniceros. O también, recientemente, en la semana pasada me están entrenando, más bien dicho, y tengo que llenar una forma. En esa forma tengo que poner, anotar o registrar los defectos que hay en un tráiler. Y me dice el que me entrenaba: esto es para cuando está la cabina del tráiler dañado. Yo me quedo pensando, pues ¿cómo se va a dañar? Yo cuido mi carro cuando lo estoy manejando y los trailers son carísimos. Y ya me dice, no, es que lo que pasa es que algunas veces los choferes se enojan tanto que cuando se enojan empiezan a agarrar todo lo que esté a su alcance.
¿O se han metido a departamentos, a casas donde hay agujeros más o menos de este diámetro en las paredes? ¿O han estado en lugares donde ya tratan de comprar puras cosas de tercera mano porque viene el marido y cuando se enchila y quebra todo lo que está a su paso? Todo lo que está a su paso. Ya hasta compran trastes de plástico, vasos de plástico, mesa de plástico, porque la ira se manifiesta de esa forma. No se ve mucho de eso, ¿verdad? ¿O sí? Entonces, el enojo puede manifestarse de muchas formas. Incluso las personas que deciden callar el enojo y la ira, lo van a manifestar, porque lo he dicho que hay muchas enfermedades psicosomáticas. Hay formas de actitudes que se desarrollan por el enojo callado y se hace una carga y un pecado, porque Dios lo ve, y de una u otra forma todo lo invisible se manifiesta externamente a este mundo. No podemos suprimirlo, no podemos maquillarlo, no podemos esconderlo. Eventualmente va a salir, y cuando sale, atropella, daña, lastima, hace y deshace todo lo que esté enfrente o a su alrededor. También hay otro tipo de enojo que se le llama malicia, que es una actitud más reflexiva. Es la intención de hacer el mal a una persona por venganza, por envidia o por odio. Supongamos, pues yo sé que a lo mejor aquí no hay nadie de ese tipo de personas, pero voy a hablar de las personas que sí hay allá afuera. Llegas con tu carro último modelo y como el vecino te vio y dice, pues ¿qué tiene este que yo no tenga? Entonces se para a las 2, 3 de la mañana y con la llave le hace grafitis con la llave a ese carro del año, porque tiene envidia, tiene coraje. ¿O qué tal esa muchacha que están peleando por su príncipe azul, las dos, y están allí echándose por Facebook esto y lo otro, que tú, que yo, que trae, que dame, que para allá y para acá, y se pelean? Entonces, por venganza, le tira ácido en la cara una a la otra. Lo hemos visto, pasa. Las infidelidades causan ese tipo de cosas. O el mismo odio. El mismo odio es una manifestación intensa de la ira, del enojo, que muchas las veces las personas odian a otras personas. Y estos son los estragos del corazón molesto, enojado, airado, enchilado, como usted lo quiera llamar, que si no se resuelve, el enojo nos lleva a un pecado agravado, a la misma muerte. El malicioso o una persona airada, enojada, es una persona que de una u otra forma siente que este sentimiento trae algo como favorable, algo que se siente bien, porque mientras tú sientes que el perpetrador necesita pagar, la ira es como aquel consuelo que tú sientes en tu corazón. Sientes que tienes que estar enojado
para repagarle lo que te hicieron o lo que te hicieron. Entonces, vamos a ver ahora que los resultados de la ira o las consecuencias trae diferentes aspectos. Porque este es un espíritu de disgusto, animosidad, un espíritu vengativo, un sentimiento de aborrecer, un sentimiento de mala voluntad que no busca para nada la gloria de Dios, sino glorificar su propio ego de la persona. En Proverbios 29:22 dice: el hombre iracundo suscita contiendas y el furioso comete muchas transgresiones. Una persona iracunda es una persona que actúa basado en su ira, descontrolada, y que puede hacer locuras. El enojo enferma a la persona, afecta sus acciones y sus reacciones. Es una persona que se deja dominar por este sentimiento deteriorado y comete muchos errores que eventualmente se va a lamentar. Por causa del enojo hay muchas parejas divorciadas. Por causa del enojo hay muchas personas que han perdido sus trabajos. Por causa del enojo hay niños y niñas huérfanas. ¿Por qué? Porque no supieron perdonar a su pareja y corrieron. Prefieren repagarle a su esposo, a su esposa, y dejarlos solos y que traten con sus hijos, no sabiendo que están dañando toda una vida de esos hijos. Por el enojo hay muchos jóvenes rebeldes, como lo había dicho. Y si continuamos sin saber cómo manejar la ira, desarrollamos un carácter de amargura. ¿Han visto aquellos animalitos que cuando detectan un depredador sueltan gases, sueltan venenos, sueltan olores o lo que sea? Y así hay personas. Recuerdo una persona que conocía y en una ocasión me dijo: antes de que me lastimen, yo los lastimo. O sea que en la mentalidad de esta persona se adelantaba a lastimar a los demás para que así no fuera la primera en ser lastimada. Y así nos movemos, así pensamos en nuestro caminar. Por eso es que desarrollamos ira, resentimiento, rencor, odio, amargura. Pero la ira o el enojo es un pecado agravado, de lo cual, como lo dije hace unos momentos, muchas las veces aún en la iglesia sanamos parcialmente, perdonamos parcialmente, estamos a cuentas con Dios parcialmente, lo suficiente para calmar nuestra conciencia, pero no hemos hecho un trabajo completo. Cuando he estado en los procesos de liberación, en los procesos individuales, típicamente sale a flote cosas escondidas, cosas enterradas, cosas suprimidas. Pero el enojo es un pecado agravado. Y lo he dicho en algunas ocasiones. Una persona que sufre del enojo está considerada como una persona asesina, a suelda. No lo digo yo. Miren lo que dice la palabra. Mateo 5:22. Mateo 5:22. Y aquí sí vamos a leerlo juntos para que después digan: no, el pastor nos acusó. ¿Qué se cree que es? Mateo 5:22. Dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte.
Pero yo les digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Una persona que está enojada en contra de otra o de Dios, aquí lo dice, llega a tal extremo que Dios lo compara con el asesinato. No matarás. Recordemos que Cristo vino a perfeccionar la ley antigua. Cristo pone a la misma gravedad el pecado de la ira con el asesinato. Ahora, aclarando, no estoy diciendo de algo espontáneo, estoy diciendo de una ira que se fomenta, que se cultiva, que estás alimentando y que dura allí meses, años o toda una vida. Porque ya que como parte del enojo lastimamos y somos lastimados, pero como parte de nuestra subjetividad, de nuestra forma de ver las cosas y el mundo y la realidad, nosotros no nos vamos a fijar a cuántas personas hemos lastimado. A nosotros lo único que nos importa es cuántos me han lastimado, cuántos me han ofendido. Y eso es lo único que puedo ver, eso es lo único que puedo entender. Por eso se desarrolla esa ira crónica, a tal grado que hay personas que experimentan nudos en la garganta por la ira. Hay personas que se les seca la garganta, la boca, de tanto odio. Las personas comienzan a tartamudear. Las personas sienten que se les retuercen las tripas, porque así están sintiendo la ira, el hervor. Entonces, el corazón egoísta del hombre caído toma un placer perverso en ver sufrir a los demás. El enojo, la venganza, la ira, el repago. ¿Sabían que la ley del talión, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando decía ojo por ojo y diente por diente, está para limitar la maldad y el castigo de las personas? Porque ¿cuál es la tendencia? Si me tumban un diente, ¿cuál es la tendencia de la persona? Yo le voy a tumbar todos los dientes. Me hacen un moretón, yo los voy a aplastar. Me hacen una, yo les hago 10. Esa es la tendencia de repagar. Esa es la tendencia de la venganza. Así piensa el corazón inicuo de la humanidad. Y así a veces somos nosotros, no nos damos cuenta. Somos como en los tiempos antiguos, cuando los grandes estadios, hagan de cuenta el Estadio Azteca, que es uno de los más grandes, se llenaba para ver cómo los gladiadores se peleaban a muerte y morían de una muerte violenta. Pero allí había miles de personas observando. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué nos dice que somos sádicos? Bueno, porque todavía en nuestra actualidad, ¿a cuántas personas les gustan las películas de horror, de terror, violentas? Hoy en día que ya ni siquiera lo esconden, vuelan partes del cuerpo por todos lados, hacen esto, hacen lo otro, y se ve como en la vida real. A veces a la gente se entretienen viendo cómo matan a otras gentes. Y vienen los zombies y se comen esto y lo otro de las personas. Así somos en la humanidad, fomentando de una u otra forma la mente perversa. ¿Cómo explicar esto? Es por la caída, es por el pecado, es por la tendencia natural del corazón. La maldad se nace con la maldad. Nadie te enseña, pero la bondad hay que aprenderla. Entonces,
La frase que nos dice el apóstol Pablo en Efesios, no pequemos, es una advertencia para no ir demasiado lejos en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de pensar y de sentir, porque de otra forma la culpa es el punto central del enojo. El enojo nos conduce a pecar cuando no se controla. Cuando es una emoción carnal, nos puede dominar y puede causar desastre. Nos dice lo que debemos de hacer, nos dice lo que debemos de decir, incluso nos dice lo que debemos de sentir. Porque de una u otra forma el enojo te da un tipo de placer en reacción a algo que pasó. Mientras que el hombre sabio o la persona sabia controla la ira. Proverbios 29:11. Lo mejor será guardar silencio, esperar hasta que las emociones se vayan apagando. Lo más sabio es esperar hasta que se bajen las emociones para no tomar decisiones, para no hablar lo indebido o para no hacer lo que después nos vamos a arrepentir. Controlar el enojo también es sabiduría, es prudencia, nos evita problemas innecesarios. Entonces las causas del enojo, vamos a ver que el enojo también es un sentimiento secundario, o es conocido en la psicología como algo secundario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enojo no es lo principal, que es malo en la situación. Siempre hay algo detrás del enojo. Siempre hay algo malo. Y lo voy a explicar de la siguiente forma. Nos avisa que está sucediendo algo internamente en nosotros y que no es el enojo. El enojo es algo secundario de algo más profundo, como es principalmente el temor, el dolor o la frustración. ¿Qué quiero decir con esto? Temor, miedo. Bueno, en primer lugar, imagínense que yo midiera 7 pies de altura. Es un ejemplo, ¿verdad? Que en algún momento llegué a desearlo. Pero que mida 7 pies de altura, así como los de las películas, ¿verdad? Unos mazos, 6 cuadritos, una barba y una voz así como que intimido a cualquiera. Pero que llego a la casa y que mi esposa hace lo indebido. A lo mejor no trabaja y todo el día se la pasó examinando que no se le pasara ni un detalle en Facebook. Bueno, los que no conocen Facebook, es una red social que allí está especializado en los chismes. Entonces, ese varón de 7 pies que llega y que demuestra una hombría y ahora ve a su esposa que no le hizo de comer, tiene miedo de que esa esposa desarrolle un hábito de no darle de comer. Y su reacción para esconder el temor es enojarse, es gritarle, es incluso pegarle. Pero observen bien que detrás de esa ira está el temor, está el miedo, que pocas de las veces se identifica. Como decía en aquella persona soltera, cada vez que tenía relaciones con personas, cada vez que tenía un novio y otro novio y otro novio, se adelantaba a lastimarlos porque tenía miedo a ser lastimado. O sea, es bien conocido en la psicología que una persona explosiva es una persona que esconde inseguridad, que esconde la
baja autoestima, que esconde sus miedos y que representa una persona violenta, explosiva, enojona, porque es su forma de ocultar, su forma también de escudar el miedo. Cada vez que una persona que sufre de miedo y lo manifiesta con enojo, hágase la pregunta: ¿tengo miedo de algo en este momento? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y si es así, si estás lidiando con esto con tu pareja o con tus hijos, habla con ellos al respecto. Habla con ellos o con ellas o con él. Es mejor dialogar, es mejor tratar de llegar a un entendimiento, un razonamiento, que lo manifiestes con ira y enojo. Porque al final del día, los platos, las tazas, las cazuelas, las ventanas, las paredes lo van a pagar. Y muchas las veces tu misma pareja. Lo hemos visto por todas partes. Un segundo, que es primer sentimiento antes que el enojo, es el dolor. El primero fue el temor. El segundo ahora viene a ser el dolor. Por ejemplo, ¿no le ha pasado a las amas de casa 2 días enteros allí, de día, de mediodía, de tarde, de noche, trapeando, mapeando, barriendo, limpiando, sacudiendo, haciendo todo lo posible? Vas, no tienes ese perfume que hasta hace la casa oler hermosamente, traes tus flores, te desgastas, te desvives, te desvelas, te paras temprano, haces lo imposible para que ahora tu casa luzca implacable, limpia, huela bonito. Entonces, después de 2 horas de arduo trabajo, tú esperas que tu marido te diga: gracias, esposa, has hecho un trabajo fenomenal, ¿qué haría sin ti? Y llega ese móndrigo viejo del trabajo directito al sofá, ni siquiera se dio cuenta todo el trabajo que hiciste. Vieja, ya está la comida, y lo ves ahí horas viendo a las gallinas con el Cruz Azul jugar. Entonces estás pensando, maquilando en tu corazón: ingrato, malagradecido, que no vio nada, que no agradece, que no aprecia. Y empiezas a maquilar y dejas que la comida se vaya quemada intencionalmente. Le echas sal de más. De alguna u otra forma le vas a repagar porque no te dio ni siquiera las gracias. ¿No les ha pasado así? ¿O qué tal, cambiando el papel, 12 horas para pagar las tarjetas de crédito que se deben, trabajar, lidiaste todo el día con tus compañeros de trabajo que te hacen la vida de cuadritos, con tu jefe, estás cansado, llegas a la casa y todavía tienes que cortar la yarda, tienes que reparar el carro, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro? Llega el sábado y se te olvidó un detalle, y por ese detalle tu esposa está allí. ¿Cómo reaccionamos? ¿Airado, enchilado? Entonces, este tipo de acciones, de palabras ásperas, nos hacen encender en ira, porque detrás de esa ira duele. Es el dolor el que ocasiona que haya enojo. Es el dolor de que no seas apreciada por tu trabajo. Es el dolor de que estés lidiando con tanto trabajo y responsabilidades y también no lo vean. O sea que el mismo dolor que te dañan, ya sea por una acción, por una palabra, por algo, ese dolor también es la fuente que se va a escudar con la ira, con el enojo. Amén. Cuando estés entonces enojado, hazte la pregunta:
¿Por qué me siento lastimado? ¿Por qué me siento herida? ¿De dónde proviene este dolor? Y trata de hablar con tu esposa, con tu cónyuge. Y en ese preciso momento, déjale saber que sientes dolor por lo que sea. Habla con él, con ella. Y de esa forma, aclarando, se va a entender la situación. Eso también nos va a ayudar a ser una familia más saludable, en lugar de que todos los días y todos los años sea la misma historia. Cuando estaba buscando una casa para comprar, me decía mi esposa, no, pues vámonos a ese condominio, ahí están bien baratos, vámonos a ese departamento, ahí están bien baratos. Sí les dije, pero no sabes que ahí se escucha todo lo que pasa. La mayoría, porque no tienen insulación, no son contrasonido, entonces tú escuchas en la noche, en las tardes, cómo se tratan las parejas, cómo se gritan. Tú escuchas hasta los secretos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa disciplina. No digo en cuestión de los lugares geográficos, sino de que muchas de las veces no hemos madurado y batallamos con la ira. El tercer punto o sentimiento que nos hace estar airados es la frustración. Y la frustración se encuentra en la raíz de muchos de nuestros enojos, de lo cual no hay nada que podamos hacer. La palabra frustración viene del latín frustra, que significa en vano. ¿Por qué? Porque nos sentimos frustrados cuando estamos confrontados a un problema que no le hallamos solución. Nos sentimos como entrar en un callejón sin salida. No podemos cambiar las circunstancias de nuestro entorno o no podemos cambiar la personalidad de la persona. Cuando estamos frustrados, entonces también hablemos, si es en nuestra casa. ¿Por qué estamos frustrados? ¿Hay algo que podamos hacer? Y hay veces que no podemos cambiar a las otras personas, pero sí podemos aceptar las condiciones. O sea, si algo que de plano no me parece, bueno, entonces yo tengo que poner manos a la obra, mientras mi pareja me ayuda y se da cuenta que es algo que realmente me importa. Entonces, para todo esto vamos a ver que hay formas de calmar, de aliviar las tensiones, de dar solución y salida. Proverbios 15:1 dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. O sea, nuestra reacción opuesta a una persona encendida en ira puede aplacar las cosas. Tengo por lo menos, diría yo, unos 3, ¿cómo se le llamaría? Accountable partners, que viene siendo personas a las cuales yo personalmente rindo cuentas, porque siempre he creído esto. Todos necesitamos consejos de alguien que sea más maduro que uno. Aún yo, a pesar de todo, sigo cometiendo errores como todo el mundo. Y tengo mis defectos como todo el mundo. Cuando hablo con estas personas que considero más maduras que yo, me ayudan a mejorar y a refinar aspectos. Entonces, típicamente, ha habido veces que las situaciones, el estrés, me hacen llegar, especialmente con uno de ellos, y le digo más bien dicho, ya vine a moquearte, a llorar. Y a veces llego, me siento así como si estuviera caminando, porque por el estrés, la ansiedad, el enojo, la ira de las situaciones, me siento así como que hasta tengo que hablar rápido, tengo que alzar la voz, tengo que estar así.
Y su respuesta es calmada, su respuesta es pasible, me lleva la palabra de Dios y me empiezo yo solito a darme cuenta que tengo que calmar mis ansias, tengo que relajarme. Me doy cuenta que eso no me va a llevar a nada, que estar molesto no resuelve la situación. Y su mismo carácter me inspira, y ya cuando termino de hablar, descanso y me siento aliviado. Hay muchas cosas que nosotros no podremos resolver. Una de esas, no podemos cambiar el corazón de nadie, solamente el Espíritu Santo. No podemos quizás cambiar el mundo entero, por lo tanto, los problemas de este mundo no se van a ir. Entonces, ¿por qué te estresas? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te llenas de ira? ¿No vas a destronar al presidente de un país? ¿No vas a cambiar los sistemas gubernamentales? ¿No vas a cambiar los tiempos? Simplemente sí puedes cambiar tu actitud y tu corazón, porque la ira solamente destruye, el enojo solamente nos lleva a la perdición. ¿Sabías que el enojo también es una emoción que necesitas descargar? Una respuesta directa al problema del enojo es el perdón. La respuesta más sencilla al enojo. ¿Estás enojada? ¿Sufres de ira? ¿Sufres de odio, rencor? Perdona. Más como en el estudio bíblico decían, no, pues es bien fácil decirlo, pero nadie lo practica. Sí. Cambiar un defecto de carácter no es solamente de escucharlo y ya lo escuché, ya lo entendí, entonces ahora puedo resolver mi vida. Se toma de un entendimiento y comprensión más profunda. Perdonar es la solución directa y la medicina a la ira. Pero ahora, cuando queremos verlo de una manera más simple, sencilla y práctica, el enojo podemos comenzar con ejercicios como, por ejemplo, hay personas que cuando están enojadas, a lo mejor la manifestación va a ser a través de la boca. ¿Han escuchado de las carnes tan grandes? No es digno de un carácter hijo de Dios, pero ¿qué tal si te recomiendo que en lugar de gritar, de insultar, de morder, de escupir, ¿por qué no tomas unos chicles y empiezas a masticar? De verdad, hay personas que pueden hacer un tipo de ejercicio y a través de eso se va a ir disipando la ira. Mientras que hay personas que en lugar de estar quebrando los trastes que tanto costó a la familia, las ventanas, las paredes, en lugar de estar reparando cada fin de semana los puños que hiciste en las paredes y las puertas que son bofas aquí en este país, ¿por qué no te pones a arrancar toda la hierba en la yarda? Te pones a trabajar, te pones a lijar una mesa, y si no tienen, ahí tengo una mesa que necesita ser lijada, pero ocupen sus manos y entre más se enoje, denle más, disipen su ira con un ejercicio. Quizás te puedes ir a caminar, camina todo el pueblo, camina o corre 10 millas y eventualmente te vas a cansar, y con el cansancio se disipa la ira. Lo que estoy diciendo es que muchas de las veces el distraer la mente, desenfocarla de un sentimiento, te puede ayudar de muchas formas. En mi caso personal, lo que me ayuda mucho
manejo mucho, paso mucho tiempo en la carretera, pongo mis alabanzas y comienzo a adorar a Dios. Comienzo a adorar a Dios. Estoy tratando de enfocarme. Quizás las primeras 2 o 3 canciones todavía se me viene la persona que me cayó gorda a la mente. Pero ya para la 5ª canción, las alabanzas traen sanidad y una frescura al corazón. Me permiten relajarme y tranquilizarme. Y ya a la media hora ni siquiera me acuerdo. Gracias a Dios he podido experimentar la paz en medio de la tormenta. ¿Por qué no tratas de identificar los modos de descargar tu propia ira? Ya sea que te ocasiona, si son tus hermanos, tu papá, tu mamá, quienes sean. Identificar tu problema. Como lo dije también, si el sentimiento principal es miedo, si el sentimiento principal es frustración, o el otro, cualquiera que sea, identificar el verdadero sentimiento te va a ayudar a vencer el enojo. Aplica la palabra a tu vida y también retrasa tus decisiones, acciones o palabras cuando estés enojado, enojada. Para concluir, el libro de Mateo 5:23 al 24 nos dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Como lo había dicho, perdonar es la clave número 1 para vencer la ira. Perdonar nos va a ayudar a sanar. Y entre más entiendamos, Cristo padeció lo mismito que nosotros padecemos y Él lo venció. Cristo fue nuestro modelo también para que ahora nosotros podamos reconciliarnos, como nos dice este pasaje, podamos perdonar a los perpetradores, podamos perdonar a las personas. Y para mí, honestamente, siempre pensé, desde que Dios me puso en posiciones de liderazgo, que pensé que ya dominaba mi carácter, pensé que todo era color de rosa. Dije, bueno, ya entiendo de la palabra, ya casi sentía que las alitas me salían y soy bien buena persona. Y ¡zas! Que me caso y que esa prueba mi carácter. Porque soy ser humano, porque estoy hecho de carne, de sangre, de huesos, igual que ustedes. Entonces todos vamos a batallar en algún momento u otro con la ira, con el enojo. Pero al mismo tiempo la palabra nos empieza a moldear. La palabra nos enseña una alternativa, un camino, y nos hace mejorar. Quizás no exentos, pero la próxima vez que ocurra algo, sabremos cómo responder a esta situación. Porque el enojo es tan agravado como el asesinato, porque el enojo abre puertas que pueden dar cavidad a Satanás o específicamente a demonios de ira, de rencor, de resentimiento, de enojo. Y nosotros necesitamos que así como un día